A lo largo de 12 años, Elena se despertaba con la esperanza de que sonara el teléfono, de que se oyera un golpe en la puerta, de que una voz al otro lado de la línea dijera, «Los hemos encontrado». Ella memorizaba los registros de la Guardia Costera, caminaba sola por las playas, miraba el agua abierta como si allí pudiera devolverle a su esposo y a su hija. Ellos desaparecieron durante lo que debía haber sido un tranquilo fin de semana de navegación. Ni cuerpos, ni restos, solo una barca a la deriva y silencio. Elena no solo los perdió a ellos, perdió su propia identidad, su fe, su razón para vivir. Pero nunca dejó de buscar, ni en su corazón ni en sus pensamientos, incluso cuando el mundo entero le decía que lo dejara ir. El 7 de mayo de 2022, una amiga le envió un video borroso que condujo a un descubrimiento impactante. ¿Qué pasa cuando las personas a las que lloraste durante años no están desaparecidas? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que no te las arrebataron, sino que ellas mismas te abandonaron? Miguel Rodríguez Sánchez nació el 3 de octubre de 1960 en Cádiz, a pocas calles de un astillero donde su padre trabajaba como mecánico. Su madre era cocinera en una escuela local, y los Rodríguez eran de esas familias que hablan poco pero no se pierden la misa dominical. Miguel era el menor de 3 hermanos, callado, más observador que hablador. Estudió en la escuela número 15, sacaba buenas notas, corría en el estadio, no lo suficientemente rápido para que lo notaran los entrenadores, pero con la constancia suficiente para ganarse un distintivo. Los maestros lo describían como disciplinado, respetuoso, atento. Un psicólogo escolar anotó, Miguel es callado, pero no tímido. Él lo nota todo. Esa frase resurgiría después y perseguiría a todos. Justo después de graduarse en 1978, sin becas ni deseos de quedarse en la ciudad, se alistó en la Armada Española. Tenía 18 años. Recibió su primer destino en menos de un año, sirvió como técnico de radiolocalización en el crucero Almirante Cervera durante patrullas en el Atlántico durante los años de la Guerra Fría. Los siguientes 20 años, Miguel siguió siendo callado, leal, obediente. No ascendió más allá de suboficial de primera, pero tampoco recibió amonestaciones. Los comandantes lo valoraban por su previsibilidad, su moderación, su fiabilidad. Apenas socializaba, nadie sabía qué hacía los fines de semana. Se casó una vez, en su tercer año de servicio. Ella se llamaba Carmen López, trabajaba en abastecimiento en una base en Cartagena. No tuvieron hijos, y ella falleció de cáncer de ovarios en 1995. Miguel tenía entonces 35 años. Tras el funeral, tomó una licencia de 2 meses y regresó sin decir una palabra sobre dónde había estado. Sus compañeros decían que se volvió aún más callado, más frío. No bebía, no salía con mujeres, dejó de asistir a los eventos de la base, solo trabajaba. Completó 2 despliegues más en el mar y, en 1998, tras 20 años de servicio, se retiró con honores y una modesta pensión. En lugar de regresar a Cádiz, Miguel se mudó a Almería, una ciudad con profundas tradiciones marítimas, una larga línea costera y un puerto donde siempre se necesitaba ayuda. Alquiló un pequeño apartamento de una habitación en el barrio de Pescadería, encontró un trabajo eventual reparando motores de lanchas y, con el tiempo, tomó cursos de mantenimiento de embarcaciones en un instituto técnico local. El dueño del puerto, un exmarino retirado, decía, Miguel era la persona más puntual que he contratado. No sonreía, no se quejaba, podía arreglar un timón con los ojos cerrados. En la primavera de 2002, durante una misa dominical en la iglesia de San Nicolás, Miguel conoció a Elena Fernández. Ella era viuda, madre soltera, fuerte pero afectuosa. Él era reservado pero cortés. Todo comenzó con almuerzos esporádicos después de la misa. Ambos eran cautelosos, pero Elena encontraba consuelo en su estabilidad. Él nunca llegaba tarde, nunca alzaba la voz, siempre abría la puerta. No cortejaba ni encantaba, pero estaba ahí. Tras años de soledad,
Elena pensó que finalmente había encontrado a alguien que no se iría. Para todos, él era la segunda oportunidad perfecta y durante un tiempo, desempeñó ese papel impecablemente. Pero la gente olvida que los como Miguel no necesitan gritar para ser peligrosos, les basta con ser pacientes. Y Miguel Rodríguez siempre supo esperar. Al principio, todo avanzó despacio. Miguel no apresuraba, escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, su voz era tranquila. No intentaba reemplazar al padre de Ana, apenas lo mencionaba, le daba espacio a Elena, no discutía sobre la crianza, no pedía más de lo que le ofrecían. Era respetuoso, generoso, fiable, arreglaba un escalón roto sin que se lo pidieran. En la ciudad lo llamaban sólido. Elena lo valoraba. Su última relación había terminado en silencio. El padre biológico de Ana se fue sin decir una palabra cuando la niña aún no tenía 1 año. Ni cartas, ni llamadas, solo un vacío que, con el tiempo, fue más fácil aceptar. Cuando Miguel entró en sus vidas, tranquilo y paciente, Elena pensó que había encontrado a alguien con quien compartir la carga. Elena se casó con Miguel el 19 de junio de 2004, en una iglesia con poca gente, menos de 30 personas. Amigos cercanos, algunos colegas de la escuela donde trabajaba Elena y 2 compañeros de Miguel del ejército que vinieron de otras ciudades. Sin decoraciones ostentosas, sin vestido caro, solo flores lila, sillas blancas plegables y un pianista que tocó un himno. Ana, que apenas había cumplido 8 años, estaba sentada en silencio en la primera fila, con un vestido rosa comprado por Elena en una liquidación, el cabello alisado, separado por una raya y atado con una cinta blanca. Apenas sonreía, no lloraba, solo miraba. No caminó por el pasillo, no llevó flores. En las fotos, estaba entre su madre y Miguel, con las manos bajas, mirando a cualquier lugar menos a la cámara. Tras la boda, Miguel fue cauteloso, paciente, metódico, y eso funcionó. Elena recuerda el momento en que notó un cambio. Fue un domingo a finales de noviembre. Regresaron de la iglesia, Miguel cargaba las bolsas del coche, Ana corrió y tomó una sin que se lo pidieran. Él dijo, gracias. Ella sonrió, levemente pero con sinceridad. Esa noche, durante la cena, Ana lo llamó papá por primera vez. Elena sintió lágrimas al escuchar eso. Miguel no hizo un gran alboroto, solo asintió y le pasó la sal. Desde ese día, todo parecía encajar. Las fotos familiares ahora incluían a 3, no a 2. Ana dejó de preguntar por qué su verdadero padre no llamaba. Incluso dibujó para un proyecto escolar una imagen de ella, Elena y Miguel en un bote en el mar. La inscripción decía, yo, mamá y papá, no nos hundiremos. Entonces, Elena pensó que era tierno, ahora lo ve de otra manera. El dibujo aún está en una caja que ya no abre. Entonces creía que había encontrado lo que muchos no tienen, un hombre tranquilo que entró en una casa rota y la unió sin exigir estar en el centro de atención. Pero ahora, sabiendo todo, duda de cada momento de ese día. Ana podía llamarlo papá, pero eso no significaba que él la viera como hija. Cuando Miguel propuso llevar a Ana a navegar después de la escuela, Elena no se opuso. Lo consideraba saludable, incluso lo llamaba su ritual entre el hombre y la niña que aprendió a llamarlo papá. Pero ese ritual se convirtió en un patrón. Una vez por semana se convirtió en 2, luego en 3. Elena llegaba a casa antes que ellos, la cena se recalentaba en el horno, las llamadas quedaban sin respuesta hasta que aparecían antes del atardecer. Miguel siempre explicaba, la marea, un regreso lento pelea, perdimos la noción del tiempo. Ana no se quejaba, parecía más tranquila después de los viajes, callada pero no retraída, concentrada, siempre observando. A los 13 años, Ana adquirió una confianza que la mayoría de los adultos no tenía. Los maestros lo notaron en una reunión de padres. Uno le dijo a Elena, es respetuosa pero reservada, como si siempre supiera qué está pasando, incluso cuando parece que no escucha.
Otro comentó que era madura para su edad. Elena estaba orgullosa, pensando que había hecho algo bien, que su hija había encontrado fuerza a través del orden, que la mano firme de Miguel había ayudado a formar a una joven lista para el mundo. No notaba que Ana había dejado de ir al grupo juvenil de la iglesia, que prefería quedarse en casa en lugar de dormir en casa de amigas. No le daba importancia cuando Ana comenzó a cerrar la puerta de su habitación o a pasar más tiempo bajo la ducha. Lo atribuía a la adolescencia, todos necesitan espacio. Pero ese espacio se llenaba de algo que ella no veía. Un día, mientras limpiaba la casa, Elena encontró un pequeño diario escondido entre los libros en la estantería de la habitación de Ana. No estaba oculto, pero tampoco a la vista. Lo abrió porque no estaba firmado, solo una cubierta azul, gastada en los bordes. La primera entrada que leyó la hizo detenerse: el mar parece más seguro que la tierra. No era poesía ni metáfora, sonaba como una verdad, como una confesión sin oyente. Elena no leyó más, devolvió el diario a su lugar, pero no olvidó la frase. Esa noche se lo contó a Miguel. Su respuesta fue suave, tranquila, medida: es sensible, el agua la calma más que un teléfono como a otros niños. Elena asintió. Le tenía confianza, siempre le había tenido confianza. Pero poco a poco, el mundo de Ana se reducía. Dejó de hablar de sus compañeros de clase, en los cumpleaños pedía no fiestas, sino cenas tranquilas. No quería ropa ni juegos, pedía una caña de pescar nueva, zapatos náuticos, un binocular marino. Sus sueños se volvieron más precisos. Hablaba de ser bióloga marina, de irse a una costa lejana, de vivir junto al océano. Elena la apoyaba, estaba orgullosa de las ambiciones de su hija, sin entender que estaba ayudando a un plan que ya se formaba en silencio. Miguel nunca pidió a Elena que se mantuviera alejada del puerto, pero con el tiempo quedó claro que ese era su lugar, el de él y Ana. Cuando Elena propuso unirse un domingo, Ana dijo de repente que tenía tarea. Miguel propuso llevarla solo, prometiendo volver para el almuerzo. Regresaron para la cena. Elena comenzó a notar cambios en cómo Ana reaccionaba con ella. Seguía siendo educada, obediente, pero había una distancia silenciosa, como un hilo que se tensa por los extremos. Cuando se abrazaban, los brazos de Ana tardaban más en responder. Cuando Elena preguntaba por su día, las respuestas eran breves. El calor no desapareció, pero se volvió más frío. Un día, Elena abrió el armario para sacar una chaqueta y vio algo extraño, una segunda mochila que no reconoció, no escolar, sino otra, resistente, impermeable, como para excursiones o navegación. No la tocó, pero luego lo mencionó. Miguel dijo que la había dejado un viejo amigo durante una visita. Elena asintió, no tenía razones para dudar, pero esa noche no pudo dormir. Sus pensamientos volvían a la entrada del diario: el mar parece más seguro que la tierra. Algo había cambiado entre su esposo y su hija, solo que aún no podía nombrarlo. Y cuando pudo, ya era demasiado tarde. El 10 de agosto de 2010, temprano en la mañana, poco después del amanecer, el cielo estaba despejado, el puerto tranquilo. Agosto en Almería trae un calor que se cuela sigilosamente. A las 6:40 de la mañana, Miguel soltó las amarras, encendió el motor y zarpó con Ana sentada en la proa de la barca, con una sudadera gris sobre el traje de baño. Ella saludó una vez, sin mirar a nadie, y desaparecieron tras la curva. Elena aún estaba en bata, los despidió desde el porche, besó a Ana en la frente, le recordó a Miguel que se comunicara antes del anochecer. Él sonrió levemente, con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos, y prometió volver por la tarde. Era domingo, nada fuera de lo común. Habían hecho ese viaje 6 veces en el último año. El pronóstico era tranquilo, sin tormentas, sin señales de alerta. Elena pasó el viernes limpiando, doblando ropa, preparando carne con papas que a Ana le encantaba, planeando congelarla para que el domingo, al volver, se ducharan y comieran juntos. El sábado pasó sin llamadas.
Elena no se preocupó, Miguel a menudo perdía la señal en el mar y Ana nunca llamaba mucho. Pensaba que estaban pescando o leyendo, incluso bromeaba consigo misma que Miguel probablemente estaba enseñando a Ana a orientarse por las estrellas para forjar su carácter. Pero para el domingo por la noche, el ánimo cambió. El sol se puso, no había luces en el camino. Elena llamó a Miguel, sin respuesta, directo al buzón de voz. Luego a Ana, lo mismo. Se convencía de esperar, quizás una avería en el motor, quizás atracaron en un puerto pequeño, inventaba excusas. Recalentó la cena, la dejó en la estufa, no durmió. A las 4 de la mañana del lunes, llamó a la guardia costera. A las 6:12 de la mañana, un pescador privado reportó una barca a la deriva a 12 millas de la costa. A las 7:01, la guardia costera confirmó el registro, Puerto de Almería, número 8823, la barca de Miguel. Estaba intacta, sin daños. El motor funcionaba en ralentí, en la bolsa refrigerante había sándwiches, agua, 2 manzanas, un frasco de crema de cacahuete. Las chanclas moradas de Ana estaban bajo el asiento delantero, las gafas en el panel de control, la radio funcionaba, el faro de emergencia no se tocó. Los chalecos salvavidas habían desaparecido. No había sangre, el equipo no estaba volcado, no había notas, no había signos de lucha, solo vacío. Notificaron a Elena antes de las 9 de la mañana. La llevaron para interrogarla, qué llevaban puesto, si sabían nadar, si tenían problemas de salud. Respondió con claridad, sin llorar, la mente demasiado afilada. Repitió que Miguel era un marinero experimentado, no habría corrido riesgos, Ana siempre usaba chaleco, siempre. La búsqueda comenzó al mediodía, barcas, helicópteros, buzos. Durante 3 días, profesionales y voluntarios peinaron la zona. Nada. Ni cuerpos, ni restos, ni siquiera las chanclas. La barca volvió, ellos no. Los reporteros se agolparon en la casa de Elena. Los titulares gritaban, tragedia de padre e hija, el misterio del océano. Pero no había nada que filmar, ni ceremonias, ni lugar del accidente, solo una mujer en el porche con la luz encendida hasta medianoche. Los amigos traían comida, los vecinos flores, la iglesia oraciones. Elena callaba, miraba el camino, esperaba un golpe, esperaba que alguien admitiera un error, que solo estaban perdidos, que los habían encontrado. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La Guardia Costera suspendió la búsqueda, el caso se clasificó como presumiblemente perdidos en el mar. Oficialmente, todo terminó, pero no para Elena. Algo no encajaba. La barca no estaba dañada, los suministros intactos, sin señal de radio, sin bengala, sin nota, sin pánico, como si simplemente se hubieran ido, deslizándose del mundo sin dejar rastro. Ese abandono no parecía accidental, parecía una elección. La búsqueda duró 11 días. Los helicópteros sobrevolaban el agua desde el amanecer hasta el atardecer, los sonares recorrían cada metro, los voluntarios usaban kayaks, lanzaban drones, los buzos inspeccionaban los arrecifes. Nada. Ni cuerpos, ni chanclas, ni un trozo de ropa, como si el mar los hubiera tragado enteros, sin sonido, sin lucha, sin piedad. El detective Juan García se involucró el 4.º día. Era metódico, frío, hacía más preguntas de las que respondía. Revisó el expediente de Miguel, servicio militar y civil limpio, 20 años, con decoraciones, sin sanciones disciplinarias, sin evaluaciones psiquiátricas, sin tribunales, nada que indicara imprudencia, trauma o inestabilidad. Revisó las cuentas. Sin retiros sospechosos, sin tarjetas nuevas, sin desaparición de fondos. El seguro no se actualizó, la póliza era mínima, no se pagó. Registró la casa, sin señales de alarma, sin notas. La computadora de Miguel mostraba lo habitual, pronósticos del tiempo, foros de embarcaciones, un correo a un amigo 2 días antes del viaje sobre un ruido en el motor.
sin diarios, sin comportamientos extraños, sin historial de problemas mentales. La última señal del teléfono fue a 5 millas del puerto, luego silencio. Elena misma presentó la denuncia de desaparición, aunque la Guardia Costera ya estaba armando el caso. Llevó fotos, registros dentales, una marca de nacimiento en el hombro izquierdo de Ana, esperando que preguntaran algo nuevo, que abriera el caso. Pero las preguntas llevaban a callejones sin salida. Pasó por 5 interrogatorios, dio contraseñas, firmó documentos, se mantuvo serena, lúcida, incansable. El dolor aún no se asentaba, la incredulidad ocupaba demasiado espacio. Los medios tomaron la historia en una semana. Los periódicos salieron con titulares: padre e hija desaparecen en el mar. Preguntas sin respuestas. Algunos lo llamaban tragedia, otros casualidad. No había respuestas. A Miguel lo describían como un veterano condecorado, un padrastro dedicado, respetado en el puerto. A Ana, como una estudiante talentosa con un gran futuro, madura para su edad, querida. La ciudad los lloró públicamente. En el muelle encendían velas, la escuela instaló un banco en el ala de ciencias. La maestra de Ana escribió un artículo, ella pertenecía al mar. Pero a puertas cerradas, el silencio cambiaba. Los vecinos hablaban a medias, susurraban los cercanos que se habían vuelto, como Ana no invitaba a amigas, como siempre miraba a Miguel antes de responder en público. Una amiga de Elena preguntó en voz baja una vez: ¿nunca pensaste que tal vez? No terminó. Elena no la dejó. Todavía creía en Miguel, en Ana, en Dios, se negaba a creer que las personas más cercanas pudieran abandonarla. Pasaron 6 meses, la búsqueda se cerró sin pruebas, sin cuerpos, sin nuevas pistas. El 5 de febrero de 2011, Miguel Rodríguez y Ana Fernández Rodríguez fueron declarados oficialmente ausentes, presumiblemente perdidos. Para Elena, fue como un segundo adiós, primero el mar, luego el papel. Firmó los documentos con mano firme, no lloró en el juzgado, pero en casa dobló la ropa de Miguel en una caja y la guardó en el ático. La habitación de Ana la dejó intacta. Los amigos le aconsejaban sanar, la iglesia perdonar, el terapeuta aceptar lo inexplicable. Pero algo dentro de ella resistía. No lo decía en voz alta, no se lo confesaba a nadie, pero cada vez que cerraba los ojos veía esa barca, perfecta, abandonada. Sabía que el mar es cruel, pero esto no se sentía como un accidente, se sentía como una decisión. La habitación de Elena quedó como estaba, no por esperanza, no por negación, sino porque cambiarla parecía una falta de respeto a lo perdido. Las botas de Miguel en la puerta, la cuchilla de afeitar en el lavabo, el lado izquierdo de la cama hecho. Durante 12 años cambió las sábanas, pero no tocó su almohada, no movió el reloj de la mesita, el polvo se asentaba, las cortinas se descoloraban, pero la habitación permanecía congelada. Asistía a un grupo de apoyo por insistencia del pastor, se sentaba en un círculo con mujeres que habían perdido esposos por cáncer o hijos en accidentes. Ellas compartían, hablaban de sanación. Elena callaba. Los demás tenían explicaciones, ceremonias, informes. Ella tenía una barca a la deriva y 1000 preguntas. No volvió a casarse, aunque hubo propuestas. No quería empezar de nuevo con alguien que preguntara por Ana, que tocara su pasado sin entender su peso. Llevó el anillo durante años, luego lo colgó de una cadena. Cada año, el 5 de agosto, encendía una vela en la ventana, sin palabras, sin ceremonias, solo una llama silenciosa por los dos que se fueron sin despedirse. Los primeros años, los vecinos se unían, traían flores, té. Para este año, solo quedaba la vela. Las amigas de Ana crecieron, se mudaron, se casaron. Una, Marina Gómez, escribió a Elena 7 años después. La letra era cuidadosa, las palabras cautelosas, no sabíamos cómo decirlo, pero siempre pensamos que era extraño cómo ella se pegaba a él, lo miraba diferente, como si fuera el único en la habitación. No parecía normal,
pero pensamos que lo imaginábamos. Perdona por no decirlo antes. Elena dobló la carta, no la tiró, pero no respondió. Algunas verdades llegan tarde y ya no sirven. Financieramente, las cosas se complicaron. El seguro de Miguel, 25.000 euros, no se pagó sin cuerpos. El caso se clasificó como desaparición no resuelta. Elena apeló 2 veces, contrató un abogado, pero los trámites se alargaron años y no llevaron a nada. La hipoteca se atrasaba, al 4.º año vendió el coche, luego la barca en la que Miguel enseñaba a Ana a manejar. Al 5.º año, trabajaba en 2 empleos, de día como consejera en la escuela, de noche como limpiadora en una oficina. Se decía que era temporal, pero nada mejoró. La fe se desvaneció, no desapareció, pero se debilitó. Iba a la iglesia, cantaba himnos, inclinaba la cabeza, pero algo se había movido. No podía rezar por consuelo porque no sabía que lloraba, no la ausencia, sino el vacío dejado por 2 personas que se llevaron su vida. A veces se convencía de que era solo una tragedia, que el mar los había llevado suavemente, que sus cuerpos se perdieron lejos. Pero parada en la playa, mirando el muelle desde donde zarparon esa mañana, no podía sacudirse la sensación de que no era un accidente, no era la naturaleza, era una elección. El 7 de mayo de 2022, un sábado tranquilo, el teléfono de Elena vibró en la mesa. Un mensaje de Sofía Martínez, una amiga de la universidad que viajaba a menudo y enviaba actualizaciones alegres. Esta vez, un video sin título, 26 segundos, con una nota: este festival es una locura, te encantaría estar aquí. Elena lo abrió sin pensarlo, música vibrante, cámara temblorosa, colores demasiado cálidos para la realidad. Había gente por todas partes, locales bailando, turistas aplaudiendo, niños corriendo tras burbujas de jabón bajo guirnaldas de hojas de palmera. Parecía vida, una alegría que no sentía desde hacía mucho. En el segundo 10, la cámara giró a la derecha y todo se detuvo. En el fondo, borroso pero visible, un hombre y una mujer bailaban cerca. Su mano en la cintura de ella inclinada mientras giraban, riendo, con las cabezas juntas. Fue un momento pequeño, cotidiano, que debería haber pasado desapercibido. Pero Elena se congeló. Lo miró una y otra vez, sin parpadear. El hombre era mayor de lo que recordaba, más pesado, con una barba gris espesa, pero su postura, su ritmo, su paso, era Miguel. La mujer a su lado no era la adolescente delgada de 16 años a la que Elena besó en el muelle hace 12 años, pero tenía la misma figura, la misma inclinación del cuello, la misma expresión al reír. Era Ana. No era una suposición, no era una duda, lo supo de inmediato. Era su hija, era su esposo, vivos. Elena no gritó, no llamó a Sofía, no habló. Se quedó sentada en la mesa, mirando una y otra vez. Hizo capturas de pantalla, amplió hasta que los píxeles se desdibujaron, pero la verdad no desaparecía. Los conocía no por sus rostros, sino por sus movimientos, por su existencia. Susurró: son ellos. Su mano no temblaba, las lágrimas no caían. No era un dolor que necesitara confirmación, era un dolor que había esperado años. Pensó en la habitación que no tocó, en la vela que encendía cada agosto, en cada oración, cada visita, cada caja que no desempacó. 26 segundos lo destruyeron todo. No se perdieron, no se los llevaron, ellos eligieron irse, no solo irse, sino construir algo nuevo juntos. Elena intentó olvidarlo, se dijo que se equivocaba, que era una coincidencia, que el dolor engañó sus ojos, superponiendo recuerdos en rostros ajenos. Silenció el video, lo borró, luego lo recuperó de la papelera y lo miró de nuevo. Con cada repetición, la negación se debilitaba. Durante días vivió en automático, se despertaba, se duchaba, iba al trabajo, charlaba con colegas, reía cuando tocaba. Pero algo se rompió. Por las noches, yacía mirando el techo,
el que Miguel pintó cuando goteaba, el que bromeaban con reemplazar en la jubilación. Ahora parecía ajeno, como una vida ajena. Pensó que el tiempo lo suavizaría, que con el cansancio la memoria se desvanecería, pero seguía afilada. Cuanto más intentaba olvidar, más nítido se volvía. Y con cada hora surgía un nuevo pensamiento, no solo sobre lo que hicieron, sino sobre cuánto tiempo lo habían hecho. Elena comenzó a revisar todo de nuevo, los largos viajes, las excusas, las puertas cerradas, la mirada de Ana hacia Miguel cuando Elena preguntaba algo, la entrada en el diario, el mar parece más seguro que la tierra. Ya no parecía un capricho adolescente, era una prueba. Abrió el cajón donde guardaba la carta de la amiga de Ana, siempre pensamos que era extraño cómo se pegaba a él. La leyó 5 veces, no la guardó. Con manos temblorosas, compró un boleto de ida de Almería a Madrid, luego un autobús a un pueblo costero donde Sofía grabó el video. No llamó a Sofía, no habló con amigos de la iglesia, no avisó a su prima ni a su jefe. Por primera vez en 12 años, hizo algo sin explicarse. Empacó poco, para una semana, sacó efectivo, imprimió un fotograma del video, lo guardó en la billetera, no se miró al espejo. Sabía cómo luce una mujer que sobrevivió a una pérdida que no existió. Elena siempre creyó que el dolor tiene un límite, que después de un umbral lo peor queda atrás. Pero ahora entendió que algunas heridas no sanan, permanecen abiertas bajo la piel, esperando un momento para desgarrarse. Esto no era sobre respuestas, era sobre enfrentarse cara a cara con quienes terminaron su vida mientras seguían viviendo la suya. Y sobre decidir qué hacer con eso. Elena subió al avión el 21 de mayo de 2022, al amanecer. Llegó temprano, no por prisa, sino para no cambiar de opinión. Llevó solo equipaje de mano, una bolsa con 4 mudas de ropa, un cepillo de dientes, un cuaderno y el fotograma impreso. Dejó el teléfono en modo avión, no escribió a Sofía, no llamó al pastor, dejó la luz del porche encendida, como cada noche durante 12 años, y se fue sin planear volver igual. El vuelo de Almería a Madrid fue corto, de Madrid a Quito, pesado, casi 15 horas en silencio. Un hombre a su lado dormía con los brazos cruzados, un niño pateaba el asiento durante 20 minutos. Elena no lo notaba. Sus ojos miraban el horizonte por la ventana, pero sus pensamientos estaban en Ecuador, en una calle donde nunca había estado, en una casa donde no había entrado, con 2 rostros apartados hacía mucho pero revividos de la manera más imperdonable. En Quito, se movió sin fotos, sin pausas. Con un español entrecortado, preguntó por la terminal de autobuses, compró un boleto al próximo bus hacia la costa oeste. El viaje fue largo, sinuoso, por caminos irregulares, pasando por pueblos con tejados de zinc y iglesias pintadas, un paisaje donde el tiempo parecía ajeno. El autobús era caluroso, estrecho, los locales dormitaban junto a las ventanas, vendedores ofrecían agua y huevos cocidos. Elena no comía, apretaba el cuaderno, miraba la carretera que se desvanecía. Llegó al pueblo costero después de las 7 de la tarde. Las calles eran más limpias de lo que esperaba, el ritmo más lento, el olor a mar en cada esquina. No era un lugar turístico, era un lugar donde desaparecer. Encontró un motel barato, pintura descascarada, bisagras oxidadas, un ventilador que zumbaba más que enfriaba. Pagó en efectivo, no dio su nombre, reservó 2 noches. Luego salió. No tenía dirección, solo detalles de un video de 26 segundos, farolillos rojos de papel sobre los tejados, una panadería con persianas azules, una pared rosa con grafiti descascarado. Lo siguió como coordenadas. En 1 día y medio, lo encontró. Una casa amarilla con una cerca torcida y 2 hamacas en el porche. No llamó, no se acercó, observó desde lejos, detrás de gafas oscuras y una fina multitud de turistas. Anotaba todo, como se llamaban aquí. Él, Miguel, ella, Rosa. Los vecinos los conocían, pero no de cerca. No socializaban, no organizaban reuniones,
mantenían las charlas breves. Vivían allí desde hacía unos 10 años, sin hijos, sin ruido, sin motivos para preguntas. Rosa, antes Ana, enseñaba inglés a niños en la terraza de un café en la playa. Hablaba con confianza, sonreía con facilidad, la querían, pero su risa había cambiado, aguda, ensayada. Elena notó que, al reír, Rosa siempre miraba a Miguel, como esperando permiso para sentir. Miguel, ahora Miguel, reparaba botes sin contrato, por comida o dinero. Siempre llevaba una gorra al revés, se movía con cautela, saludaba a los pescadores como igual, pero no compartía de más. Lo conocían como alguien que no deja huellas. Elena anotaba, cuánto caminaban, qué calles recorrían, cuánto tiempo en el mercado, qué comían, cómo se miraban cuando nadie los veía. Vio cómo se tomaban de la mano, cómo Rosa apoyaba la cabeza en el hombro de Miguel en un paseo por la playa por la mañana, después de las 10. Vio cómo él la besó en la comisura de los labios cuando ella le pasó un jugo. El estómago de Elena se contrajo, pero no se movió. 4 días los observó. El cuarto día vio a Rosa descalza, con una falda ajustada, un anillo brillando al sol, el cabello en un moño apretado. Caminaba con Miguel, parados en el agua, su mano tocándola, tierna, posesiva. En ese momento, Elena dejó de pensar en ella como su hija. Las hijas no llevan anillos para los padres, no los toman así, no huyen y reaparecen con nuevos nombres sin vergüenza. Ya no eran padre e hija, eran otra cosa, algo que le robó a su hija, sus años, su propósito, su esencia. Por primera vez desde 2010, Elena no se sintió perdida, se sintió lista. Ocurrió un miércoles. El cielo brillante, el aire olía a plátanos fritos y combustible. Elena lo siguió a una plaza, manteniéndose atrás en la multitud. Caminaban de la mano, riendo por algo inaudible, sin preocupación, como una pareja que no mira atrás. Rosa llevaba un vestido de algodón y sandalias, Miguel, una gorra descolorida, como en Almería. Se detuvieron en una tienda de conservas y carne seca. Rosa se inclinó hacia el escaparate, señalando algo. Miguel la giró, puso la mano en su cuello y la besó en los labios. Elena no respiró. No había lugar en su pecho para aire, para pensamientos. Todo se detuvo, excepto la verdad. En el centro de la plaza, bajo el sol, él la besó como si no fuera vergonzoso, como si así debiera ser, como si lo mereciera. Ella lo abrazó por el cuello, como lo había hecho cientos de veces. Elena no lloró. No había lágrimas para esa verdad. Lentamente, dio la vuelta y regresó al motel, como en un adiós donde el final ya se conoce. En la habitación, se sentó en la cama sin luz, sin ventilador, solo el ruido del pueblo tras las paredes. La decisión llegó tranquila, como un suspiro. Tomó el cuaderno, arrancó una hoja, escribió despacio: no me los arrebataron, ellos se eligieron mutuamente y me dejaron llorarlos. Me dejaron creer que el mar los tragó. Durante 12 años encendí velas por fantasmas, pero no estaban ausentes, solo se fueron juntos. No sé quién soy por esto, pero sé quiénes son ellos por esto. Dobló la hoja, la dejó bajo un jarrón. Adquirió un artículo a un hombre que vendía repuestos de un camión de pesca en la playa. $180 en efectivo y 20 por los accesorios. No pidió documentos, ella no dio su nombre. Lo envolvió en un trapo, lo entregó como si fuera pan o fruta. Elena lo metió en la bolsa, asintió y se fue sin mirar atrás. Regresó al motel, cerró la puerta, miró el techo hasta la noche. No fantaseaba, no preparó un discurso. Esto no iba de palabras. Las palabras fallaron. El dolor se convirtió en algo más, con forma, dirección, peso. Esperó hasta que el sol se puso, las sombras se alargaron, los ruidos del mercado se apagaron. Esperó hasta que ellos regresaron a casa. Siempre estaban en casa antes del anochecer, siempre juntos. A las 7:32 de la tarde, se levantó, metió el artículo en la cintura y salió sin cerrar la puerta.
No iba a discutir, iba a terminar. El sol se ponía tras los árboles cuando ellos salieron de la Casa Amarilla, el 30 de mayo de 2022, a las 7:43 de la tarde. El aire era pesado, las calles vacías, salvo por niños jugando con una pelota y el sonido de platos en las casas vecinas. Todo parecía normal, pero Elena ya estaba esperando, al otro lado de la calle, contra una pared, con la mano en la bolsa. Esperó 40 minutos, repitiendo sus nombres, no los nuevos, sino los viejos, su esposo, su hija, su familia, antes de que todo se torciera, se reescribiera, se robara. Cuando salieron, riendo suavemente, Elena dio un paso adelante. Rosa la vio primero, se congeló, sus labios temblaron, la bolsa en su mano se balanceó. Miguel siguió su mirada, se giró, y su rostro cayó, no por shock, sino por incredulidad. Parpadeó, como si quisiera alejar un espejismo. Durante 5 segundos, nadie se movió. Elena salió a la calle, lentamente, mirándolos. La voz de Rosa rompió el silencio, «Mamá». Elena no respondió de inmediato, se detuvo a 6 pasos, el rostro firme. Cuando habló, su voz era baja, «Entonces es verdad». No se perdieron, no se fueron para siempre, se fueron. Miguel comenzó a hablar, pero Elena lo interrumpió, «No te atrevas. No te atrevas a explicar». Rosa dio un paso, temblando, «No queríamos herirte». «Herirme», cortó Elena, la voz firme pero afilada. «Me dejaron llorarlos. Me dejaron despedirme de 2 vivos. Me hicieron vivir 12 años en esa casa con sus fotos en las paredes, con velas en la mesa. Me hicieron vivir como viuda, como madre sin hija». Miguel levantó una mano, «Elena, escucha». «No», lo cortó, girándose hacia él. «Tú debías protegerla, protegerme. Y la hiciste tu pareja». La voz se quebró en pareja. «Te hacías llamar padre, pero esperaste a que me diera la vuelta y la tomaste». Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. «No es así, no sabes». «Sé exactamente qué fue», cortó Elena, mirándola. «Tenías 16, él 52. No lo reescribas por él, no lo defiendas, no le debes nada». Miguel dio un paso, «Cálmate». Elena sacó el artículo. Ese movimiento congeló la calle. Los niños a lo lejos dejaron de jugar, una mujer en un porche dejó caer un vaso, la noche se silenció, pero ahora pesaba. Elena no levantó el artículo, lo sostuvo suelto contra el muslo. «Me dejaron una casa llena de fantasmas, y ahora están aquí como si nada hubiera pasado. Hasta cambiaron de nombres, Miguel y Rosa. Fingieron todo el tiempo». El rostro de Miguel se endureció, «Baja eso». «¿Por qué?», dijo ella, mirándolos. «Ustedes tuvieron paz, se tuvieron el uno al otro, bailaban en las calles mientras yo encendía velas en casa». Miró a Rosa. «Te di todo, eras mi mundo, y tú lo elegiste a él». Rosa abrió la boca, pero las palabras no llegaron. El silencio colapsó bajo algo definitivo. Elena levantó el artículo. Miguel se lanzó, instinto o culpa, nadie lo sabrá. El ruido lo alcanzó antes de que tocara el suelo. Cayó, su cuerpo golpeó las piedras con un eco por la calle. Rosa gritó, no de miedo, sino de algo más profundo, dolor, pánico, algo sin nombre. Cayó de rodillas junto a él, gritando, «No, no, no, por favor». Elena dio un paso, lágrimas en los ojos, la mano firme. «Ya me despediste, Ana». El segundo ruido. Rosa colapsó a su lado. La gente gritaba, algunos se escondían tras mostradores, un hombre llamó a las autoridades, puertas se cerraban, ventanas se sellaban. Elena permaneció de pie, en silencio, con el artículo caliente en la mano. Cuando las autoridades llegaron minutos después, puso el artículo en el suelo, retrocedió, se quedó con las manos abiertas, el rostro tranquilo. No dijo nada. Todo estaba dicho con el acto.
El arresto fue rápido pero sin prisas. Elena no corrió, no se inmutó cuando llegó el primer coche, no resistió cuando las autoridades gritaron que levantara las manos. Dejó el artículo en la acera, alzó las palmas, como si hubiera esperado esto durante años. Los vecinos se agolparon tras la casa amarilla. Los que saludaban a Miguel y Rosa ahora estaban paralizados, susurraban, lloraban. Los cuerpos de Miguel y Rosa yacían juntos, una bolsa volcada, un mango roto en la cuneta. Las autoridades se acercaron con cautela, como esperando que ella alcanzara el artículo, pero no lo hizo, no habló, no discutió. La llevaron. Sus rodillas rozaron una mancha líquida, la de su esposo. Asintió cuando le preguntaron su nombre, dijo, Elena Fernández, soy la madre. La subieron a un vehículo oficial, sin sirenas, sin luces, lentamente por las calles estrechas. Una turista ayer, ahora señalada. En la comisaría, la procesaron sin incidentes, sin signos de inestabilidad, sin intoxicación. Guardaron sus pertenencias, 27 euros, la llave del motel, una foto de Ana de la escuela, una carta sellada que escribió la noche anterior, no la abrieron. La pusieron en una celda, cemento, litera, sin ventanas. Estuvo horas sentada, en vestido. Cuando le trajeron agua, dijo suavemente, gracias. Pidió hablar con el jefe sin abogado, sin defensor, sin excusas. Dijo, estoy lista para declarar. En una sala con pintura descascarada y un ventilador roto, no se recostó, se inclinó hacia adelante. Comenzó, me llamo Elena Fernández, nací el 2 de abril de 1975 en Almería. Fui psicóloga escolar durante 17 años. Tenía una hija, se llamaba Ana. Su voz no temblaba, no se alzaba, hablaba como relatando una historia grabada en los huesos. A Miguel lo conocí en la iglesia. Era callado, suave, bueno con mi hija, o eso pensé. Nos casamos, Ana tenía 8 años. Al principio, todo estaba bien. Luego ella cambió, poco a poco. Menos contacto visual, más tiempo con él, dejó de ir a la iglesia, cerraba su puerta. Lo atribuía a la edad. En 2010, se fueron a navegar, como siempre. Dijo que volvería el domingo. No volvieron. Encontraron la barca a la deriva, los chalecos desaparecidos, sin tormenta, sin cuerpos, sin respuestas. Encendía una vela cada 2 de agosto, su habitación quedó igual, no salí con nadie, los despedí sin ceremonias, pero algo dentro de mí decía que no estaban ausentes, no los dos. El oficial no interrumpió. Hace un mes, mi amiga Sofía estaba en Ecuador, envió un video de una fiesta callejera. Lo vi, una y otra vez, cuadro por cuadro. Reconocí su risa, su mano, a ese hombre, a esa niña. Lo amplié, lo congelé, eran ellos, mayores, diferentes, pero ellos. Hizo una pausa, firme. Compré un boleto, llegué, observé 10 días, escuché, pregunté sin llamar la atención. Se llamaban Miguel y Rosa, enseñaban, sonreían, bailaban, se besaban. Nadie sabía que eran padre e hija. Ya no lo eran. Puso las palmas en la mesa. No se perdieron. Yo me perdí. Me perdí cuando entendí que se eligieron mutuamente. Me perdí cuando entendí que me necesitaban para desaparecer. Ellos simplemente lo hicieron. Adquirí un artículo por $180, no sé el nombre del vendedor. Escribí una carta, la dejé en el motel, dice, no se puede arreglar lo que ya está roto. Se inclinó, la voz más firme. Los enfrenté en su casa, les dejé hablar, pero nada podía borrar 12 años de mi vida. Ellos vivían, se amaban, mientras yo encendía velas. El oficial preguntó, ¿entonces usaste el artículo contra ellos? Elena asintió, sí, 1 por 1. Él me robó a mi hija, ella ayudó a despedirme. No actué contra extraños, actué contra los fantasmas que me perseguían desde 2010.
Suavemente añadió, sé que es un delito, no pregunten si lo lamento. Finalmente dejé de perderme. Elena entró al tribunal el 15 de septiembre de 2022 en un uniforme gris, esposada, sin mirar atrás, sin buscar rostros. Ojos al frente, hombros rectos, labios apretados. Durante 12 años fue una sombra, ahora la veían, no como madre en duelo, no como viuda, sino como acusada de doble acción grave. La fiscalía no titubeó, Elena, fría, calculadora, peligrosa, cruzó fronteras, rastreó, adquirió un artículo, actuó contra 2 desarmados en público. Mostraron el video de ella saliendo de la sombra, el recibo del artículo, la carta del motel, llamando la nota final para quienes no tenía derecho a enfrentar. La defensa vino con otro relato, 12 años de dolor sin respuesta, una madre encendiendo velas por fantasmas mientras los llorados comían en otro país. Hablaron de traición, manipulación, un secreto, de una relación entre padrastro e hija que se volvió demasiado cercana. No justificaban, pero pedían entender el agotamiento. Un psiquiatra habló, no como defensor, sino como quien sostiene algo frágil, no es furia, es agotamiento. Año tras año, su esencia se desgastaba, primero por la duda, luego por el silencio, luego por el dolor sin cierre. Se desvanecía cada día hasta que dejó de soportarlo. No fue un estallido, fue una gota, una acumulación, un punto final. Elena no habló, pero leyeron su declaración, no estoy orgullosa, pero sé por qué. Sé el costo. Sé que me quitaron, no solo a mí, sino a la niña que crié. No desapareció, se convirtió en otra, y lo vi desde la oscuridad. Los jurados deliberaron 9 horas. Veredicto, culpable de 2 acciones graves en segundo grado. Sentencia, 30 años, con posibilidad de libertad condicional en 20. Elena no lloró, se puso de pie, parpadeó, susurró al juez, gracias. No sarcasmo, no drama, alivio. Sin preguntas, sin expectativas, sin el regreso de los ausentes. Cuando la sacaron, una lágrima rodó por su mejilla. No por la sentencia, no por los años, sino por la niña de vestido azul que se dormía en sus rodillas después de la escuela, que la llamaba mamita en la oscuridad, y luego desapareció en manos ajenas. Por ella lloró, y tal vez por ella accionó. La casa en Ecuador está vacía, las cortinas cerradas, los platos en el fregadero. Las autoridades la sellaron la mañana tras los hechos. Nadie reclamó fotos, llaves, ropa. Los locales pasan en silencio, algunos dejan velas en los escalones, un ritual por aquellos que no conocían. Para ellos, Miguel y Rosa eran amables, callados, buenos, enseñaban, sonreían, bailaban. Pero no aparecieron familiares, la embajada no pidió nada, no hubo ceremonias. 2 nombres en papel, pero nadie los leyó en voz alta. En Almería, desde su celda, Elena toma una pluma, el papel limpio, puro. Los lloré una vez, 2, pero no más. No pide perdón, no explica lo explicado. Deja la pluma ahí, por primera vez en 12 años, duerme. Esto no es solo una desaparición, es una traición envuelta como tragedia. Una madre borrada, una hija perdida, un hombre que convirtió la protección en obsesión, que hizo del amor algo monstruoso. Se escondieron en el mar, pero no desaparecieron. Se ocultaron a plena vista, con nuevos nombres, nuevas vidas, en un silencio que casi funcionó. Pero el mar no guarda secretos, solo los posterga. Gracias por escuchar la historia hasta el final. No olviden dejar su opinión sobre esta historia, suscríbanse al canal Cuéntame y compartan este video con sus amigos y seres queridos. Esto nos motiva a seguir trabajando en nuevas historias cada día. No se pierdan la próxima historia asombrosa que está por aparecer en su pantalla. Estamos muy agradecidos por estar con nosotros. En la descripción de este video pueden encontrar el catálogo de todas las historias. Hasta pronto.